La anciana Bin, llamada guardiana Tesián, se sentó ante la brillante piedra de registro, con sus 6 delicados dedos temblando mientras se preparaba para escribir lo que creía que sería la entrada final en la historia de la coalición galáctica. Fuera de los muros cristalinos del archivo, el cielo ardía con vetas de metal y fuego que caían. Los devoradores habían llegado al santuario Prime. Que se sepa, susurró a la piedra, su voz capturada para siempre en su matriz cuántica, que afrontamos el final con dignidad. Aunque lo afrontamos sin esperanza, el santuario Prime había sido una vez un símbolo de paz, un mundo donde 47 especies diferentes vivían en armonía. Los litanos cultivaban sus jardines de cristal en los continentes del norte, estructuras de vidrio vivo que cantaban al viento. El éter flotaba en la atmósfera superior, sus cuerpos gaseosos pintaban auroras en el cielo vespertino. Los Clachi construyeron sus ciudades colmena bajo tierra, millones trabajando como una sola mente para crear arte y tecnología. Cada especie aportó algo único a la coalición, y juntos construyeron una civilización que perduró 3000 ciclos. Entonces, los devoradores surgieron de la oscuridad entre galaxias. Nadie sabía dónde se originaron. Algunos decían que eran un arma creada por una guerra antigua, que ahora se descontrolaba sin dueño. Otros creían que eran simplemente la forma en que el universo mantenía el equilibrio, una fuerza de la naturaleza como la gravedad o la entropía. Lo que todos sabían era que consumían todo a su paso. Mundos, naves, estaciones, incluso estrellas, se convirtieron en combustible para su hambre insaciable. La coalición había intentado luchar. Cada especie aportó sus mejores guerreros, sus armas más avanzadas, sus estrategias más brillantes. Los Litans crearon escudos de energía que podían soportar el calor de un sol. El éter desarrolló tecnología de fase que permitía a las naves existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Los Clachi coordinaron ataques con la perfecta precisión de una mente colmena. Millones de drones se movían como un solo organismo. Nada funcionaba. Un mundo tras otro caían. Los devoradores se adaptaron a cada defensa, contrarrestaron cada estrategia, absorbieron cada tecnología. Aprendieron de cada batalla y se hicieron más fuertes. Lo que comenzó como una amenaza lejana se convirtió en una ola imparable que arrasó la galaxia, dejando solo mundos muertos y espacio vacío a su paso. Ahora solo quedaba Santuario Prime, el último mundo fortaleza de la coalición. Miles de millones de refugiados abarrotaban sus ciudades, representando especies de toda la galaxia. No les quedaba ningún lugar a donde escapar. El comandante Sis de la Fuerza de Defensa Clachi se encontraba en la plataforma de mando de la Estación de Defensa Orbital, observando las pantallas de los sensores con sus ojos compuestos. Miles de puntos rojos llenaban la pantalla, cada uno representando una nave devoradora. Se movían con determinación, acercándose a Santuario Prime como un puño cerrado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el administrador Bin. Un litano cuyo cuerpo cristalino titilaba con ansiedad, coloreándose de púrpura oscuro y gris. 6 horas, respondió Six, con sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Quizás 7 si se detenían para consumir primero la luna exterior. Y nuestras fuerzas, todo lo que tenemos está en posición. Todas las naves que pueden volar, todas las armas que pueden disparar. Tenemos 40.000 drones de defensa, 1.200 cazas pilotados y la red de escudos planetarios. Sis hizo una pausa. No será suficiente. Nunca ha sido suficiente. El cuerpo de cristal de Ben se atenuó. Entonces moriremos defendiendo nuestro hogar. Sí, Six estuvo de acuerdo. Moriremos defendiendo nuestro hogar. En la cámara del Consejo de la Coalición, los representantes de las especies supervivientes se reunieron para lo que todos sabían que sería su última sesión. La cámara estaba solo a la mitad. Muchas especies ya habían sido exterminadas por completo. Los Torianos, los Nels, los Fandin, civilizaciones enteras borradas de la existencia. La canciller Morren y Éter, que apareció como una forma vagamente humanoide de gas azul arremolinado, se dirigió a la asamblea. Tenemos una última opción que discutir, dijo, con la voz como el viento entre las hojas. La cuestión humana. Una oleada de inquietud se extendió por la cámara. Varios representantes hicieron gestos de protección propios de sus culturas. Los humanos son un mito, dijo el representante Krell. Un oso como Orgot. Historias para asustar a los jóvenes. No son un mito, respondió Morren. Son bastante reales y están en la base de datos. Sector 237, una región que hemos evitado durante 600 ciclos. Hay una razón por la que evitamos ese sector, gruñó Krell. Los informes del último contacto son inquietantes. La guardiana Tesián, que había dejado su archivo para asistir a este último consejo, habló. He leído esos informes.
Los humanos provienen de un mundo mortal de clase 12. Son depredadores perseguidos que evolucionaron persiguiendo a sus presas hasta que morían de agotamiento. No tienen armas naturales, salvo sus mentes. Sin embargo, se convirtieron en la especie cumbre de su planeta al sobrevivir a todo lo demás. También son violentamente inestables, añadió el representante Silix, un nate serpenteante. La cuarentena se estableció después del incidente de Perth. ¿Recuerdan? Los comerciantes humanos tuvieron una disputa con los piratas de Perth. En lugar de negociando o retirándose, abordaron la nave pirata en el vacío absoluto. Sin trajes, solo botas magnéticas y armas portátiles. Lucharon en el espacio entre naves, donde la temperatura es cercana al cero absoluto y no hay aire. ¿Qué especie hace eso? Una desesperada, dijo Morren. O quizás una muy decidida. La cuestión es que pueden luchar de maneras que no podemos imaginar, maneras que los devoradores podrían no esperar. Está sugiriendo que invitemos a los demonios a luchar contra monstruos, dijo Krell. Yo sugiero que usemos todas las opciones disponibles, respondió Morren. Los humanos tienen una cualidad que podría ser útil. Los informes antiguos mencionan algo llamado rencor. La disposición a perderlo todo con tal de que tu enemigo también pierda. No luchan solo para ganar. Luchan para asegurarse de que el otro bando se arrepienta de la batalla. La Cámara del Consejo guardó silencio. Todos entendieron lo que se proponía. La humanidad había sido puesta en cuarentena por buenas razones. Eran impredecibles, agresivos y seguían una lógica que otras especies encontraban extraña y aterradora. Pero también eran sobrevivientes que se habían enfrentado a la extinción varias veces en su propio mundo y siempre encontraron la manera de sobrevivir. Nos quedamos sin tiempo ni opciones, continuó Morren. Propongo que enviemos una señal de socorro al espacio humano. Que decidan si responder o no. La votación fue reñida, pero fue aprobada. La coalición no tenía nada que perder. 3 horas después, el mensaje fue enviado a las profundidades del espacio hacia la zona en cuarentena donde habitaba la humanidad. Nadie esperaba una respuesta. La distancia era demasiado grande. E incluso si los humanos recibieran el mensaje, ¿por qué se arriesgarían por especies que los habían aislado durante siglos? En el santuario Prime, la gente realizaba sus preparativos finales. Los padres sostenían a sus hijos. Los soldados revisaban sus armas por última vez. Sacerdotes y filósofos de diversas especies ofrecieron consuelo y prepararon a su gente para lo que viniera después de la muerte. La guardiana Tesian regresó a su archivo, con la intención de registrar los momentos finales de la llegada de los devoradores. Era su deber como guardiana de la historia, incluso si no quedaba nadie para leerla. No sabía que en la oscuridad del espacio, algo había escuchado la llamada desesperada de la coalición. Algo ya se movía más rápido de lo que debería ser posible hacia Santuario Prime. Los humanos se acercaban y la galaxia estaba a punto de aprender que, a veces, cuando todo parece perdido, la opción más aterradora es la que te salva. Las bocinas de advertencia habían cesado. En el centro de mando de la Estación de Defensa Orbital de Santuario Prime, todos miraban sus sensores confundidos. La flota devoradora había detenido su avance. Se encontraban suspendidos en el espacio a 4 millones de kilómetros de distancia, como esperando algo. ¿Qué están haciendo?, preguntó la administradora Bean, con su cuerpo cristalino parpadeando con colores que indicaban confusión. Amarillo mezclado con naranja. El comandante Six estudió las pantallas con sus ojos compuestos, sus mandíbulas chasqueando rápidamente. No lo sé. Nunca se habían detenido antes. Siempre atacan inmediatamente al llegar. Entonces los sensores detectaron algo nuevo. Naves emergían de la flota devoradora, que viajaba más rápido que la luz. Grandes naves se movían a velocidades que paralizaron las mandíbulas de Six por la sorpresa. ¿Identificación?, preguntó la canciller Morren, con la forma de su herida arremolinándose con agitación. El operador del sensor, un joven Clachi llamado Vix, levantó la vista de su consola. Su voz era apenas un susurro. La firma coincide con los registros antiguos. Son ellos. Los humanos han llegado. Durante un largo instante, nadie habló. El miedo ancestral, las historias contadas para advertir a los jóvenes, los informes sellados en los archivos más profundos, todo de repente se volvió real. La humanidad, la especie en cuarentena del mundo de la muerte, había respondido a la llamada. ¿Cuántas naves?, preguntó Morren. 57 naves capitales, informó Frix, con voz más firme. Quizás 200 naves más pequeñas. Se están colocando entre nosotros y los devoradores. Eso no es suficiente, gruñó Krell. Los devoradores tienen miles de naves. Los humanos se están transmitiendo.
Vic dijo que quieren hablar con el mando de la coalición. Morren se recompuso. Comunícuelos. La pantalla holográfica se activó. Y por primera vez en 600 ciclos, la coalición vio un rostro humano. Era alta para los estándares de la coalición, casi 2 metros. Su piel era marrón oscura y su cabello estaba corto contra el cráneo. Vestía un uniforme azul oscuro con símbolos que la coalición no reconocer. Pero fueron sus ojos los que inquietaron a todos. Ojos depredadores que miraban hacia adelante y parecían calcular y medir todo lo que veían. Soy la almirante Chen de la Flota de Defensa Humana, dijo. Su voz era tranquila, casi casual, como si estuviera hablando del clima en lugar de enfrentarse a una amenaza apocalíptica. Recibimos su llamada de socorro. Estamos aquí para ayudar. Almirante Chen, dijo Morren, intentando mantener la voz firme. Agradecemos su respuesta, pero debe comprender a qué se enfrenta. Los devoradores han destruido media galaxia. No pueden ser detenidos. Chen sonrió y... Esa sonrisa provocó escalofríos en todos los observadores. No era una expresión amistosa. Era la sonrisa de un depredador que había avistado a su presa. Todo se puede detener, dijo Chen. Solo tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Ahora dime todo lo que sabes sobre estos devoradores. Cómo se mueven, cómo piensan, cómo luchan. Durante la siguiente hora, la coalición compartió todo lo que había aprendido a través de 3000 ciclos de guerra desesperada, las tácticas de los devoradores, su capacidad de adaptación, sus patrones de consumo. Chen escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un dispositivo que llevaba. Al terminar la sesión informativa, Chen asintió. Bien, esto es lo que va a pasar. Necesitamos 72 horas para prepararnos. Los devoradores están esperando porque perciben algo nuevo, algo que les preocupa. Nos están analizando, intentando comprender la amenaza que representamos. Eso nos da tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó Six. Tiempo para convertir Santuario Prime en una trampa. Respondió Chen. Vamos a enseñarles algo nuevo a estas criaturas. Vamos a enseñarles a sentir miedo. Miedo. El cuerpo cristalino de Ben latía con incredulidad. No sienten miedo. Son una mente colectiva impulsada solo por el hambre. Todo lo que tiene mente puede aprender a sentir miedo. Chen dijo, incluso al hambre se le puede enseñar precaución. Pero primero, necesito presentarles algunos conceptos humanos. Mi gente subirá a bordo de sus estaciones y naves para coordinarse. Debo advertirles que los humanos pueden ser perturbadores para especies que no están acostumbradas a nosotros. Venimos de un mundo muerto. Nuestro comportamiento normal podría parecerles agresivo o imprudente. Lo entendemos, dijo Morren, aunque su figura arremolinada sugería que no lo entendía del todo. Bien, dijo Chen. Una cosa más. Mis marines se encargarán de las operaciones de combate cuerpo a cuerpo si los devoradores llegan a la superficie. Deberían mantener a los civiles alejados de ellos durante el combate. No es agradable verlos. La transmisión terminó y el centro de mando estalló en una conversación nerviosa. En cuestión de minutos, las primeras naves de transporte humano atracaron en las estaciones orbitales del Santuario Prime. Sis estaba allí para recibirlos. La esclusa de aire se abrió y emergieron los humanos. Se movían con una gracia fluida que le recordó a Six a los grandes depredadores que había visto en los documentales de naturaleza. Cada uno era alto, musculoso, sus ojos frontales lo escrutaban todo con una intensidad que le picaba la carriola a Six. El humano líder, un hombre de piel pálida como la luz de la luna y cabello color fuego, se acercó y extendió la mano. Sis reconoció el gesto de los viejos registros, un saludo humano. Comandante Sis, dijo el humano, soy el capitán O'Brien. Mi equipo técnico mejorará su red de defensa. Tenemos algunos juguetes nuevos que podrían interesarle. Sis rozó con cuidado la mano del humano con su manipulador, imitando el gesto. El agarre de O'Brien era firme pero controlado. El humano era claramente fuerte, mucho más fuerte de lo que su delgado cuerpo sugería. ¿Qué tipo de mejoras?, preguntó Sis. La sonrisa de O'Brien era similar a la depredadora e inquietante del almirante Chen. De esas que provocan grandes explosiones. Vamos, te lo mostraré. Durante los siguientes 3 días, Santuario Prime se transformó. Los humanos trabajaron junto a las especies de la coalición, instalando equipo y armas que parecían imposibles. Se movían con una energía incansable, trabajando en turnos que habrían agotado a cualquier otra especie. Sis notó que consumían un líquido oscuro al que llamaban café en grandes cantidades, y a menudo pasaban 30 o 40 horas sin dormir.
Aún más inquietantes eran las cosas que consideraban normales. Sis observó a una ingeniera humana hablar con indiferencia sobre su mascota, una criatura llamada perro, de la que guardaba imágenes. Cuando le mostró la imagen, Sis retrocedió horrorizada. Era un depredador, una bestia parecida a un lobo con dientes afilados y poderosas mandíbulas. ¿Tienen depredadores en sus casas?, preguntó incrédulo. Los perros son geniales, respondió ella sonriendo. Leales, cariñosos, protectores. Los humanos y los perros han sido compañeros durante 40.000 años. 40.000 años. La historia completa registrada de la coalición fue de solo 20.000 ciclos. Los humanos ya se habían hecho amigos de los depredadores incluso antes de que la coalición existiera. Luego ocurrió el incidente en el área recreativa. Six encontró a un grupo de humanos bebiendo algo color ámbar en recipientes de vidrio. Al escanearlo, casi activó una alerta de contaminación. Eso es veneno, dijo alarmado. Etanol. Daña el tejido orgánico. Los humanos rieron. Una de ellas, una mujer de piel oscura y ojos brillantes, levantó su copa. Ese es el punto, comandante. Lo llamamos alcohol. Lo bebemos por diversión. Por diversión, repitió Six, mientras su mente luchaba por procesar el concepto. Consumen veneno por diversión. Solo los fines de semana, bromeó otro humano, y todos rieron de nuevo. Pero no era solo su biología la que era extraña. Era su pensamiento. Durante una reunión de estrategia, la almirante Chen presentó su plan de batalla. Implicaba usar naves humanas como cebo, permitiendo deliberadamente que las dañaran para atraer a las fuerzas devoradoras a las zonas de exterminio. Proponen sacrificar sus propias naves, dijo Morren. Su forma gaseosa se oscureció por la angustia. El sacrificio implica que no planeamos sobrevivir, corrigió Chen. Planeamos sufrir daño. Sí, planeamos que parezca que estamos perdiendo, pero planeamos sobrevivir. Los humanos son muy buenos para sobrevivir. ¿Pero por qué arriesgarías tanto?, preguntó Ben. La expresión de Chen se tornó seria y, por un momento, el humor abandonó su rostro porque pediste ayuda. Porque hay que detener a los devoradores y porque hizo una pausa y luego volvió a sonreír con esa sonrisa depredadora. Porque nos enojaron. Verás, los humanos tenemos un concepto llamado rencor. Cuando alguien nos amenaza, cuando alguien amenaza a personas que nos importan, no solo luchamos para ganar. Luchamos para que se arrepientan de haber comenzado la pelea. Krell, quien había permanecido en silencio durante la mayoría de los encuentros con humanos, habló. Te pusieron en cuarentena porque eres peligroso. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Chen lo miró a los ojos sin pestañear. No debería confiar en nosotros, representante Krill. Debería temernos. Solo asegúrese de que los devoradores nos teman más. Al terminar las 72 horas, todos en Sanctuary Prime sentían cómo aumentaba la tensión. La flota devoradora comenzaba a moverse de nuevo, reanudando su aproximación. Pero ahora la flota humana estaba lista, y Sanctuary Prime se había transformado en algo que los devoradores nunca antes habían enfrentado. Una trampa construida por la especie más aterradora de la galaxia. Y los humanos sonreían. La flota devoradora avanzaba como una marea oscura. Miles de naves, cada una masa de metal retorcido y materia orgánica, se fusionaban de formas que dolían a la vista. Habían consumido civilizaciones enteras para construir esta armada. Y ahora venían a consumir la última. El comandante Sis observaba desde el centro de mando cómo se acercaba el enemigo. Sus manos temblaban ligeramente, pero entonces notó al capitán O'Brien de pie cerca, completamente tranquilo, casi relajado. El humano tomaba su café y tarareaba una melodía. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, preguntó Sis. O'Brien tomó un sorbo de café y se encogió de hombros. Porque tenemos un plan, e incluso si falla, inventaremos algo. Los humanos son muy buenos improvisando. Sonrió. ¿Sabes lo que decía mi abuela? Si estás pasando por un infierno, sigue adelante. Ya lo hemos pasado antes, comandante. Muchas veces. Conocemos el camino. Los devoradores lo han destruido todo a su paso, dijo Zeke. Entonces es hora de que alguien los destruya, respondió O'Brien simplemente. La flota devoradora entró en el alcance de las armas. Por un momento, no ocurrió nada. Las dos fuerzas se enfrentaron a través del vacío del espacio. El hambre ancestral por un lado y la obstinada rebeldía de la humanidad por el otro. Entonces la voz del almirante Chen se escuchó por todos los canales. Atención, flota devoradora. Han entrado en territorio bajo protección humana. Retrocedan ahora o aténganse a las consecuencias.
La respuesta fue inmediata. Las naves devoradoras abrieron fuego. Miles de rayos de energía y proyectiles se lanzaron a través del espacio hacia la flota humana. Aquí vamos, dijo O'Brien, dejando su taza de café. Hora de ponerse a trabajar. Las naves humanas se movían a una velocidad asombrosa, sorteando el fuego enemigo con una precisión que parecía imposible para naves de su tamaño. Su fuego de respuesta era igualmente preciso. Cada disparo apuntaba a puntos débiles específicos de las naves devoradoras que la coalición había identificado durante años de guerra desesperada. Pero la precisión no era lo que hacía aterradores a los humanos. Lo que los hacía aterradores era su disposición a sufrir daño. 3 destructores humanos aceleraron directamente hacia la formación enemiga, recibiendo fuego por todos lados. Sus escudos ardieron y fallaron. Su blindaje estaba destrozado. Parecía que los estaban destruyendo. Six sintió que se le encogía el corazón. «Están muriendo», dijo. «No», respondió O'Brien, aún tranquilo. «Están provocando». Las naves humanas dañadas alcanzaron el centro de la formación devoradora y cambiaron repentinamente de rumbo, dispersándose en diferentes direcciones. Las naves devoradoras, al percibir a sus presas heridas, las siguieron adentrándose en la trampa. Fue entonces cuando las minas se activaron. El espacio alrededor del santuario principal había estado plagado de miles de armas humanas durante los últimos 3 días. No eran simples explosivos. Eran armas inteligentes, armas pacientes, esperando el momento perfecto. Se activaron todas a la vez, creando una red de destrucción que desgarró la formación devoradora. Las explosiones florecieron como flores mortales en el espacio. Las naves devoradoras fueron destrozadas, sus componentes orgánicos y mecánicos se dispersaron en el vacío. Pero este no era el final. Era solo el principio. Fase 2, ordenó la voz del almirante Chen. La flota humana abrió fuego de nuevo, pero esta vez no apuntaban a las naves devoradoras. Apuntaban al campo de escombros, a los restos de las naves destruidas, calentándolos a temperaturas increíbles. Los escombros comenzaron a brillar, convirtiéndose en un campo de metal sobrecalentado y materia orgánica. Entonces, las naves humanas reales, las que habían fingido estar dañadas, activaron toda su potencia. No habían resultado heridas en absoluto, solo se hacían las muertas. Abrieron paso. La formación devoradora era como cuchillos, con sus armas disparando sin parar. Sis se dio cuenta de lo que veía. Los humanos no habían intentado ganar con ese primer ataque. Les habían enseñado a los devoradores a pensar que las naves humanas eran vulnerables, a perseguirlas cuando parecían heridas. Todo el movimiento inicial había sido una mentira, una trampa construida sobre la expectativa del enemigo de una presa fácil. Guerra psicológica, explicó O'Brien, al notar la confusión de Six. Les mostramos lo que esperaban ver. Luego los castigamos por creerlo. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la mente es el campo de batalla más importante. La flota devoradora estaba sumida en el caos. Su perfecta coordinación se vio interrumpida. Intentaron adaptarse para contrarrestar las tácticas humanas, pero cada vez que se ajustaban, los humanos cambiaban su enfoque. Era como ver un baile donde un compañero siempre iba un paso por delante. Pero los devoradores no estaban indefensos. Eran numerosos y habían aprendido de consumir incontables civilizaciones. Comenzaron a agruparse, usando su ventaja numérica para aplastarlos con su enorme masa. 20 naves devoradoras convergieron sobre un solo crucero humano. No había escapatoria. Los escudos de la nave humana fallaron. Su blindaje fue destrozado. Sis se preparó para presenciar la destrucción de la nave. En cambio, presenció algo que le provocaría pesadillas durante años. El crucero humano no intentó huir. No se rindió. Aceleró directamente hacia la nave capital devoradora más cercana, con los motores a máxima potencia a pesar del daño recibido. Sis podía oír las comunicaciones de las tripulaciones humanas. Cantaban de verdad mientras volaban hacia una muerte segura. «¿Qué están haciendo?», susurró Six. «A toda velocidad», dijo O'Brien en voz baja, con expresión solemne por primera vez. Cuando una nave humana no puede ganar, se asegura de que el enemigo tampoco gane. El crucero se estrelló contra la nave capital devoradora a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La explosión fue visible en todo el campo de batalla, un sol en miniatura que consumió ambas naves por completo. Cuando la luz se desvaneció, ambas naves desaparecieron junto con otras 3 naves devoradoras que habían estado demasiado cerca del impacto. «Se suicidaron», dijo Six con voz hueca. «Salvaron a todos en Santuario Prime», corrigió O'Brien. «Esa nave capital devoradora se movía para flanquear nuestra formación.
Ahora es polvo. La tripulación del Valiant sabía lo que hacía. Lo eligieron. Al otro lado del campo de batalla, otras naves humanas tomaban la misma decisión al verse acorraladas en lugar de ser destruidas inútilmente. Se convirtieron en armas, llevándose enemigos consigo. Fue horrible. También fue devastadoramente efectivo. Los devoradores comenzaron a dudar. Por primera vez en su campaña por la galaxia, se enfrentaban a un enemigo que los aterrorizaba. Un enemigo que no temía a la muerte, que convertía la derrota en victoria con pura determinación y rencor. Se están retirando, informó Ben desde su puesto, con su cuerpo cristalino brillando de asombro. Todavía no, interrumpió la voz del almirante Chen. Ahora les mostraremos cómo es el verdadero miedo. Ejecuten el protocolo termopolio. La flota humana se reorganizó, formando una estrecha esfera defensiva alrededor del santuario Prime. Entonces hicieron algo que hizo que todos los miembros de la coalición se preguntaran si los humanos estaban locos o eran brillantes. Transmitieron su análisis completo de fuerza en todas las frecuencias. «Atención, flota devoradora», resonó la voz de Chen. Vinieron aquí esperando una presa fácil. En cambio, encontraron humanos. Hemos analizado sus capacidades. Hemos calculado nuestras probabilidades de victoria. No son buenas. Probablemente perderemos esta batalla. Probablemente moriremos aquí. Zeke sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué alguien anunciaría su debilidad a un enemigo? Continuó Chen. Pero esto es lo que necesitan entender sobre los humanos. No necesitamos ganar. Solo necesitamos asegurarnos de que pierdan. Cada nave que destruyan les costará 3 de las suyas. Cada metro que avancen será pagado con su sangre. Tomarán este mundo, pero les costará tanto que jamás se recuperarán. Haremos que esta batalla sea tan costosa que ganar no tendrá sentido. Hubo una pausa. Entonces la voz de Chen cambió, convirtiéndose en algo frío y rotundo. Esta es la forma humana. No nos rendimos. No retrocedemos. Convertimos cada derrota en una victoria miserable para nuestros enemigos. Así que adelante, devoradores. Vengan y paguen el precio. Vengan y aprendan por qué la galaxia nos teme. El efecto fue inmediato. La flota devoradora detuvo su avance. Su coordinación, tan perfecta antes, se volvió incierta. Nunca se habían enfrentado a una resistencia como esta. Las especies luchaban por sobrevivir, no por destruir a sus enemigos a cualquier precio. El concepto de rencor a luchar solo para herir a su enemigo les era ajeno. Están confundidos, informó Frix desde su estación de sensores. Su formación se está desmoronando. O'Brien asintió. El miedo es un arma poderosa. Vinieron aquí creyéndose monstruos. Ahora saben que no es así. Ahora saben que los humanos son los verdaderos monstruos. Y los monstruos. No tememos a la muerte. Hacemos que la muerte nos tema. La flota devoradora mantuvo su posición durante varios minutos. Su mente colmena calculaba las probabilidades y los resultados. Finalmente, increíblemente, comenzaron a retirarse. No una retirada total, sino una reorganización. Se preparaban para un asedio más largo, un enfoque más cauteloso. Habían aprendido a ser cautelosos. Habían aprendido a tener miedo. Lo logramos, susurró Six. Los hicieron dudar. Esa fue la parte fácil, dijo O'Brien, volviendo a tomar su taza de café. Ahora viene la parte difícil. Ahora tenemos que ganar de verdad porque, a pesar de lo que dijo el almirante Chen, no planeamos morir aquí. Planeamos hacerlos morir aquí. Tomó un sorbo de café y sonrió. Esa sonrisa humana depredadora. Era hora de mostrarles lo que sucede cuando los humanos realmente luchan para ganar. La flota devoradora avanzó como una marea oscura. Miles de naves, cada una masa de metal retorcido y materia orgánica, fusionadas de formas que dolían a la vista. Habían consumido civilizaciones enteras para construir esta armada. Y ahora venían a consumir la última. El comandante Sis observaba desde el centro de mando cómo se acercaba el enemigo. Le temblaban ligeramente las manos, pero entonces notó al capitán O'Brien de pie cerca, completamente tranquilo, casi relajado. El humano tomaba su café y tarareaba una melodía. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», preguntó Sis. O'Brien dio un sorbo a su café y se encogió de hombros. «Porque tenemos un plan. E incluso si el plan falla, inventaremos algo. Los humanos son muy buenos improvisando». Sonrió. «¿Sabes lo que decía mi abuela? Si estás pasando por el infierno, sigue adelante. Ya hemos pasado por el infierno antes, comandante.
Muchas veces. Conocemos el camino. Los devoradores lo han destruido todo a su paso, dijo Sis. Entonces es hora de que alguien los destruya, respondió O'Brien simplemente. La flota devoradora entró en el alcance de las armas. Por un momento, no ocurrió nada. Las dos fuerzas se enfrentaron a través del vacío espacial. El hambre ancestral por un lado y la obstinada rebeldía de la humanidad por el otro. Entonces, la voz del almirante Chen resonó por todos los canales. Atención, flota devoradora, han entrado en territorio bajo protección humana. Retrocedan ahora o aténganse a las consecuencias. La respuesta fue inmediata. Las naves devoradoras abrieron fuego. Miles de rayos de energía y proyectiles se dirigieron a través del espacio hacia la flota humana. Aquí vamos, dijo O'Brien, dejando su taza de café. Hora de ponerse a trabajar. Las naves humanas se movían a una velocidad asombrosa, sorteando el fuego enemigo con una precisión que parecía imposible para naves de su tamaño. Su fuego de respuesta era igualmente preciso. Cada disparo apuntaba a puntos débiles específicos de las naves devoradoras que la coalición había identificado durante años de guerra desesperada. Pero la precisión no era lo que hacía aterradores a los humanos. Lo que los hacía aterradores era su disposición a sufrir daño. 3 destructores humanos aceleraron directamente hacia la formación enemiga, recibiendo fuego por todos lados. Sus escudos ardieron y fallaron. Su armadura fue destrozada. Parecía que los estaban destruyendo. Zeke sintió que se le encogía el corazón. «Están muriendo», dijo. «No», respondió O'Brien, aún tranquilo. «Están provocando». Las naves humanas dañadas. Llegaron al centro de la formación devoradora y repentinamente cambiaron de rumbo, dispersándose en diferentes direcciones. Las naves devoradoras, al percibir a sus presas heridas, las siguieron adentrándose en la trampa. Fue entonces cuando las minas se activaron. El espacio alrededor del santuario Prime había estado plagado de miles de armas humanas durante los últimos 3 días. No eran simples explosivos. Eran armas inteligentes, armas pacientes, esperando el momento perfecto. Se activaron todas a la vez, creando una red de destrucción que desgarró. La formación devoradora. Las explosiones florecieron como flores mortales en el espacio. Las naves devoradoras fueron destrozadas, sus componentes orgánicos y mecánicos se dispersaron en el vacío. Pero este no era el final. Era solo el principio. Fase 2, ordenó la voz del almirante Chen. La flota humana abrió fuego de nuevo, pero esta vez no apuntaban a las naves devoradoras. Apuntaban al campo de escombros, a los restos de las naves destruidas, calentándolos a temperaturas increíbles. Los escombros comenzaron a brillar, convirtiéndose en un campo de metal sobrecalentado y materia orgánica. Entonces, las verdaderas naves humanas, las que habían fingido estar dañadas, activaron toda su potencia. No habían resultado heridas, solo se hacían las muertas. Atravesaron la formación devoradora como cuchillos, disparando sin parar. Sis se dio cuenta de lo que veía. Los humanos no habían intentado ganar con ese primer ataque. Habían estado enseñando a los devoradores a pensar que las naves humanas eran vulnerables, a perseguirlas cuando parecían heridas. Todo el movimiento inicial había sido una mentira, una trampa construida sobre la expectativa del enemigo de una presa fácil. Guerra psicológica, explicó O'Brien, al notar la confusión de Six. Les mostramos lo que esperaban ver. Luego los castigamos por creerlo. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la mente es el campo de batalla más importante. El devorador fell. La flota era un caos. Su perfecta coordinación se vio interrumpida. Intentaron adaptarse para contrarrestar las tácticas humanas, pero cada vez que se ajustaban, los humanos cambiaban de estrategia. Era como ver un baile donde un compañero siempre iba un paso por delante. Pero los devoradores no estaban indefensos. Eran numerosos y habían aprendido de consumir incontables civilizaciones. Comenzaron a agruparse, usando su ventaja numérica para abrumarlos con su masa. 20 naves devoradoras convergieron sobre un solo crucero humano. No había escapatoria. Los escudos de la nave humana fallaron. Su blindaje fue destrozado. Sis se preparó para presenciar la destrucción de la nave. En cambio, presenció algo que le provocaría pesadillas durante años. El crucero humano no intentó huir. No se rindió. Aceleró directamente hacia la nave capital de los devoradores más cercana. Sus motores funcionaban a máxima potencia a pesar del daño recibido. Sis podía oír las comunicaciones de las tripulaciones humanas. Cantaban de verdad mientras volaban hacia una muerte segura. ¿Qué están haciendo?, susurró Six. A toda velocidad, dijo O'Brien en voz baja,
con expresión solemne por primera vez. Cuando una nave humana no puede ganar, se asegura de que el enemigo tampoco gane. El crucero se estrelló contra la nave capital devoradora a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La explosión fue visible en todo el campo de batalla, un sol en miniatura que consumió ambas naves por completo. Cuando la luz se desvaneció, ambas naves desaparecieron junto con otras 3 naves devoradoras que habían estado demasiado cerca del impacto. Se suicidaron, dijo Six con voz hueca. Salvaron a todos en Santuario Prime, corrigió O'Brien. Esa nave capital devoradora se movía para flanquear nuestra formación. Ahora es polvo. La tripulación del Valiant sabía lo que hacía. Lo eligieron. Al otro lado del campo de batalla, otras naves humanas tomaban la misma decisión al verse acorraladas en lugar de ser destruidas inútilmente. Se convirtieron en armas, llevándose a los enemigos con ellas. Fue horrible. También fue devastadoramente efectivo. Los devoradores comenzaron a dudar. Por primera vez en su campaña por la galaxia, se enfrentaban a un enemigo que los aterrorizaba. Un enemigo que no temía a la muerte, que convertía la derrota en victoria con pura determinación y rencor. Se están retirando, informó Ben desde su puesto, con su cuerpo cristalino brillando de asombro. Todavía no, interrumpió la voz del almirante Chen. Ahora les mostraremos cómo es el verdadero miedo. Ejecuten el protocolo Termopolio. La flota humana se reorganizó, formando una estrecha esfera defensiva alrededor del Santuario Prime. Entonces hicieron algo que hizo que todos los miembros de la coalición se preguntaran si los humanos estaban locos o eran brillantes. Transmitieron su análisis completo de fuerza en todas las frecuencias. «Atención, flota devoradora», resonó la voz de Chen. Vinieron aquí esperando una presa fácil. En cambio, encontraron humanos. Hemos analizado sus capacidades. Hemos calculado nuestras probabilidades de victoria. No son buenas. Probablemente perderemos esta batalla. Probablemente moriremos aquí. Sis sintió un escalofrío. ¿Por qué alguien anunciaría su debilidad a un enemigo? Continuó Chen. Pero esto es lo que necesitan entender sobre los humanos. No necesitamos ganar. Solo necesitamos asegurarnos de que pierdan. Cada nave que destruyan les costará 3 de los suyos. Cada metro que avancen será pagado con su sangre. Tomarán este mundo, pero les costará tanto que nunca se recuperarán. Haremos que esta batalla sea tan costosa que ganar no tenga sentido. Hubo una pausa. Entonces la voz de Chen cambió, volviéndose fría y rotunda. Esta es la forma humana. No nos rendimos. No retrocedemos. Convertimos cada derrota en una victoria miserable para nuestros enemigos. Así que adelante, devoradores. Vengan y paguen el precio. Vengan y aprendan por qué la galaxia nos teme. El efecto fue inmediato. La flota devoradora detuvo su avance. Su coordinación, antes tan perfecta, se volvió incierta. Nunca se habían enfrentado a una resistencia como esta. Las especies luchaban por sobrevivir, no por destruir a sus enemigos sin importar el costo. El concepto de rencor por luchar solo para herir al enemigo les era ajeno. Están confundidos, informó Frix desde su estación de sensores. Su formación se está desmoronando, asintió O'Brien. El miedo es un arma poderosa. Vinieron aquí creyéndose monstruos. Ahora saben que no es así. Ahora saben que los humanos son los verdaderos monstruos, y que los monstruos no temen a la muerte. Hacemos que la muerte nos tema. La flota devoradora mantuvo su posición durante varios minutos. Su mente colmena calculaba las probabilidades y los resultados. Finalmente, increíblemente, comenzaron a retirarse. No una retirada total, sino una reorganización. Se preparaban para un asedio más largo, un enfoque más cauteloso. Habían aprendido a ser cautelosos. Habían aprendido a tener miedo. Lo logramos, susurró Sis. Los hiciste dudar. Esa fue la parte fácil, dijo O'Brien, volviendo a tomar su taza de café. Ahora viene la parte difícil. Ahora tenemos que ganar de verdad. Porque a pesar de lo que dijo el almirante Chen, no planeamos morir aquí. Nosotros planeamos hacerlos morir aquí en su lugar. Tomó un sorbo de café y esbozó esa sonrisa humana depredadora. Era hora de mostrarles lo que sucede cuando los humanos realmente luchan para ganar. La flota devoradora se había retirado al sistema exterior, pero todos sabían que regresarían. Siempre regresaban. La pregunta era cuándo y cómo. El almirante Chen convocó una reunión de todos los oficiales superiores, tanto humanos como de la coalición. 6 asistieron junto con Ben Morin y Krell. El ambiente era tenso pero esperanzador. Por primera vez en 3000 ciclos de guerra,
los devoradores habían mostrado miedo. Tenemos su atención, comenzó Chen. Nos están estudiando, tratando de comprender qué somos y cómo contrarrestarnos. Eso nos da quizás 48 horas antes de que vuelvan a atacar. Esta vez estarán preparados. Esta vez lo harán todo. ¿Podremos sobrevivir a otro asalto?, preguntó Morren, con su cuerpo gaseoso arremolinándose de preocupación. Sobrevivir, respondió Chen. ¿Cuándo?, dijo. Eso depende de lo lejos que estén dispuestos a dejarnos llegar. ¿Qué quieres decir?, gruñó Krell. Chen mostró una pantalla holográfica que mostraba una serie de sistemas de armas. Sis reconoció algunos de la batalla. Las minas, los misiles, los cañones de energía, pero había otros que no le entendían. Armas con nombres como ojivas termoáricas y disruptores gravitacionales. Entonces Chen destacó un arma en particular. La pantalla simplemente la etiquetó como atómica. Toda la sala quedó en silencio. «Trajisteis armas nucleares», dijo Ben, mientras su cuerpo cristalino se tornaba gris oscuro por la sorpresa. «Traemos armas atómicas a todas partes», dijo Chen con naturalidad. «Son efectivas. Vuestra gente juró a la coalición que nunca volveríais a usar esas armas», dijo Morren, con la voz tan aguda como el viento en el hielo. «Después del incidente de Perth, después de que vimos lo que podían hacer, prometisteis que permanecerían selladas. Prometimos que no las usaríamos contra las especies de la coalición», corrigió Chen. «Los devoradores no son especies de la coalición. Son una amenaza existencial para toda la vida. Eso cambia la ecuación». Zex sintió un chasquido rápido en sus mandíbulas. Había leído sobre armas atómicas humanas en los archivos sellados. Armas que desgarran la materia misma, liberando energía que rivalizaba con la de las estrellas, armas que podían convertir planetas enteros en páramos sin vida. La coalición se horrorizó al descubrir que los humanos habían desarrollado tales cosas. Aún más horrorizada al descubrir que las habían usado en su propio mundo durante algo llamado una guerra mundial. Si usan esas armas aquí, matarán a millones, dijo Krell. La radiación, la lluvia radiactiva, será contenida, interrumpió una nueva voz. Una mujer humana entró en la sala de reuniones, vestida con un uniforme diferente al del personal militar. Era mayor, con cabello gris y ojos penetrantes tras lentes transparentes. «Soy la doctora Sarah Kim, jefa del contingente científico humano. Hemos desarrollado armas atómicas limpias, ojivas de fusión que producen una radiación mínima. Y ninguna contaminación a largo plazo. No somos la misma especie que hace 300 años cuando desarrollamos estas armas. Hemos aprendido a controlarlas, pero aún están dispuestos a usarlas». «Ellos», dijo Ben. «Sí», confirmó Chen. «Porque funcionarán. Los devoradores dependen de la masa, de una fuerza abrumadora. La energía atómica puede eliminar esa ventaja. Una ojiva puede destruir 100 naves devoradoras. Tenemos 30 ojivas en nuestro arsenal. Hagan los cálculos». La sala quedó en silencio mientras todos calculaban. 3000 naves devoradoras eliminadas en un instante. No destruiría toda la flota, pero las dejaría vulnerables a las armas convencionales. «Hay otra consideración», dijo la doctora Kim, mostrando nuevos datos en la pantalla holográfica. «Hemos analizado la biología de los devoradores a partir de los restos que recolectamos. Son parcialmente orgánicos, lo que significa que pueden verse afectados por agentes biológicos. Hemos desarrollado un patógeno que atacará sus componentes orgánicos». «Una plaga», dijo Morren, con un temblor. «Una plaga muy específica», corrigió la doctora Kim. «Una que solo afecta a la biomateria de los devoradores. Se propagará por su flota, debilitándola, volviéndola vulnerable. Combinada con la energía atómica y convencional. Armas, podemos ganar esto». Sí se escuchó todo esto con creciente horror y admiración. Los humanos habían traído suficiente potencia de fuego para devastar la flota devoradora, y lo habían hecho en 72 horas desde su llegada. Estaban preparados para una guerra total a un nivel que la coalición jamás imaginó. «Esto es monstruoso», susurró Ben. «Sí», asintió Chen con voz fría. «Es monstruoso. La guerra es monstruosa. Los devoradores son monstruosos. Simplemente somos mejores monstruos que ellos. Si autorizamos esto», dijo Morren lentamente, «no nos convertiremos en mejores que los propios devoradores». «No», dijo Chen bruscamente. «No nos parecemos en nada a los devoradores. Matan por hambre. Matamos porque debemos. Consumen sin pensar. Calculamos cada coste. No conocen la piedad. Se la ofrecemos incluso a nuestros enemigos. Si se retiran,
los dejaremos ir. Esa es la diferencia. El debate continuó durante horas. Los representantes de la coalición luchó con las implicaciones morales de desatar una fuerza tan destructiva. Pero al final, la supervivencia triunfó sobre la filosofía. La autorización fue concedida. Al terminar la reunión, sí se acercó al capitán O'Brien, quien había permanecido en silencio durante toda la discusión. Su gente es aterradora, dijo Six. Sí, asintió O'Brien. A veces nos asustamos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué los humanos desarrollan tantas armas, comandante? ¿Por qué tenemos tantas maneras de destruir? Six negó con la cabeza. Porque pasamos la mayor parte de nuestra historia luchando entre nosotros, explicó O'Brien. Los humanos no teníamos enemigos alienígenas, así que nos convertimos en nuestros peores enemigos. Desarrollamos armas atómicas para usarlas contra otros humanos. Creamos plagas para matar a otros humanos. Construimos armas que podían destruir nuestro propio mundo 100 veces, todas dirigidas contra nosotros mismos. Eso es una locura, dijo Six. Sí, asintió O'Brien. Pero nos enseñó algo importante. Nos enseñó el verdadero coste de la guerra. Nos enseñó a destruir. Sí, pero también cuándo parar. Casi nos matamos con estas armas. Estuvimos muy cerca de la extinción por nuestras propias manos. Por eso ahora sabemos cómo controlarlas. Aprendimos de nuestros errores y esas lecciones quedaron escritas en la muerte de miles de millones de los nuestros. Hizo una pausa, con expresión distante. Todo ser humano aprende sobre las guerras mundiales en la escuela. Aprendemos sobre las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Aprendemos sobre el Holocausto, los genocidios, las armas de la plaga, todos los horrores que nos infligimos. Aprendemos estas cosas para no olvidar nunca de lo que somos capaces y para no volver a cometerlas. Pero las están haciendo ahora, señaló Six. No, corrigió O'Brien. Las estamos haciendo para salvar a otros, no para conquistarlos. Esa es la diferencia. Aprendimos a ser monstruos para poder proteger a otros de los monstruos. No es noble. No es bonito. Pero es necesario. 20 horas después, los devoradores regresaron. Llegaron en una formación que la coalición nunca había visto. Desplegados, cautelosos, preparados para las artimañas humanas. Habían aprendido de la primera batalla. Estaban listos para trampas, ataques suicidas, para todas las tácticas humanas convencionales. No estaban preparados para lo que los humanos realmente hicieron. La flota humana no atacó de inmediato. En cambio, lanzaron una oleada de misiles pequeños y rápidos que los devoradores destruyeron fácilmente con sus sistemas de defensa puntual. Parecía un desperdicio de munición, un gesto desesperado. Entonces, las ojivas atómicas ocultas entre los misiles destruidos se activaron. 30 soles en miniatura florecieron en el espacio. Cada uno posicionado perfectamente para infligir el máximo daño. La formación devoradora, desplegada para contrarrestar las tácticas humanas, se encontró aún más vulnerable a las enormes armas de área de efecto. Las naves fueron vaporizadas instantáneamente. Otras fueron inutilizadas por los pulsos electromagnéticos. La formación de ataque cuidadosamente organizada se convirtió en un caos disperso. Antes de que los devoradores pudieran recuperarse, el arma biológica humana fue desplegada. Los misiles que contenían el patógeno se propagaron por el campo de escombros y este comenzó a propagarse a través de los componentes orgánicos de los devoradores. Las naves comenzaron a fallar a medida que sus elementos biológicos morían. Entonces, la flota humana atacó con fuerza, sus armas convencionales ahora devastadoras contra el enemigo debilitado y desorganizado. Se movieron a través de la formación devoradora como lobos entre ovejas. Cada disparo apuntaba con precisión, cada maniobra calculada para obtener el máximo efecto. Y cuando las naves humanas eran dañadas o acorraladas, seguían optando por embestir, seguían optando por llevarse a sus enemigos con ellas. Pero ahora, cada sacrificio eliminaba no una o dos naves enemigas, sino docenas, porque los devoradores ya estaban debilitados, ya moribundos. Six observaba desde el centro de mando, con las mandíbulas aún en shock. La batalla no era elegante. No era honorable. Era una carnicería a gran escala. Una destrucción tan completa que apenas podía procesarla. Esto es lo que los humanos llaman guerra total, dijo O'Brien en voz baja a su lado. Cuando nos comprometemos por completo. No luchamos para ganar batallas. Luchamos para acabar con las guerras. La flota devoradora se estaba desintegrando, no en retirada, sino en derrota. Por primera vez en su campaña por la galaxia, estaban siendo destruidos.
El anhelo ancestral finalmente se encontraba con algo que ansiaba más. El anhelo de la humanidad por la supervivencia, por la victoria, por la protección de los demás. La voz del almirante Chen se escuchó por todos los canales. Flota devoradora, esta es su última oportunidad. Retírense ahora y podrán irse. Quédense y serán eliminados. Elijan. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces, las naves devoradoras restantes comenzaron a retirarse. Lentamente al principio, luego más rápido hasta que huyeron a máxima velocidad hacia el borde del sistema. Se están retirando, informó Biggs con la voz llena de asombro. De hecho, están huyendo. El centro de mando estalló en vítores. Tanto el personal de la coalición como el humano celebraron la victoria imposible. Pero Six notó que los humanos no estaban celebrando. Parecían cansados, incluso tristes. Ganaste, sí, le dijo Seka a O'Brien. ¿Por qué no celebras? O'Brien lo miró con ojos cansados. Porque sabemos lo que acabamos de hacer. Acabamos de demostrar que somos la especie más peligrosa de la galaxia. Ganamos, comandante. Pero también les mostramos a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, lo terribles que podemos ser cuando elegimos serlo. Miró el campo de escombros, los restos de miles de naves, tanto humanas como devoradoras. Hoy somos héroes, pero también monstruos, y nunca olvidaremos que somos ambas cosas. Las celebraciones en el santuario Prime duraron 3 días. Miles de millones de seres de 47 especies diferentes se regocijaron por su salvación. Los devoradores habían sido derrotados, expulsados más allá del borde galáctico. El hambre ancestral finalmente había aprendido a temer y había huido. Pero mientras las celebraciones continuaban, el guardián Tesian notó algo. Los humanos no estaban celebrando. Permanecían al margen de la multitud, educados pero distantes. Aceptaron las gracias con silenciosos asentimientos, pero nunca se unieron a las festividades. Parecían cansados, y había algo en sus ojos que entristeció a Tesian. Al 5.º día después de la batalla, el Consejo de Coalición se reunió para honrar formalmente a sus salvadores. La gran cámara del Consejo estaba repleta de representantes de todas las especies supervivientes. Flores, cristales y exhibiciones de luz de una docena de mundos decoraban el espacio. Fue un momento de alegría y gratitud. La almirante Chen se encontraba ante el Consejo junto con sus oficiales superiores. Vestían sus uniformes de gala, impecables y formales. El Consejo había preparado discursos, premios y honores que no se habían otorgado en 1000 ciclos. Estaban listos para recibir a la humanidad como héroes, como miembros de pleno derecho de la coalición galáctica con todos los derechos y privilegios. El canciller Morren comenzó la ceremonia. Almirante Chen, en nombre de la coalición galáctica y todas sus especies miembros, le ofrecemos nuestra eterna gratitud. Llegó cuando todo parecía perdido. Luchaste cuando otros habrían huido. Nos salvaste. Chen guardó silencio un momento y luego habló. Su voz era clara y firme, pero con una fuerza que hizo que todos la escucharan atentamente. Canciller Morren, honorables miembros del Consejo, gente de la coalición, comenzó Chen. Acepto sus agradecimientos en nombre de la humanidad. Pero debo rechazar sus honores y su oferta de membresía. Una oleada de sorpresa recorrió la cámara. La figura gaseosa de Morren se arremolinaba con confusión. Cine, ¿pero por qué? Te has ganado un lugar entre nosotros. Porque no pertenecemos a ustedes, dijo Chen simplemente. Ustedes son una civilización construida sobre la paz, la cooperación, la creencia de que todos los seres inteligentes pueden vivir en armonía. Han mantenido esa creencia durante 20.000 ciclos. Es hermosa y valiosa. Hizo una pausa, con expresión solemne. No somos como ustedes. Vieron lo que hicimos para ganar. Vieron las armas que usamos, las tácticas que empleamos, los sacrificios que hicimos. Nos llamaron héroes, pero también monstruos. Y tenían razón en ambos casos. Nos salvaron, intervino Krelch con un gruñido inseguro. Eso los convierte en héroes. Los salvamos al convertirnos en exactamente lo que temían, respondió Chen. Trajimos armas atómicas a sus puertas. Desplegamos armas biológicas. Mostramos a la galaxia cómo es la guerra total. Sí, usamos estas cosas para protegerlos, pero las armas siguen existiendo. El conocimiento de cómo usarlas aún existe, y eso nos hace peligrosos para ustedes. Sik dio un paso al frente desde su puesto en el Consejo. ¿Están pidiendo permanecer en cuarentena, exiliarse de nuevo? No exactamente, dijo Chen. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica que mostraba el mapa galáctico. Proponemos algo diferente.
La humanidad asumirá la responsabilidad de defender las fronteras del espacio de la coalición. Estacionaremos nuestras flotas en los confines de la galaxia, vigilando amenazas como los devoradores. Seremos sus guardianes, pero permaneceremos separados de su civilización. ¿Por qué?, preguntó entonces, con su cuerpo cristalino titilando de tristeza. ¿Por qué separarse? Chen sonrió, pero era una sonrisa triste, no la mueca depredadora que habían visto en batalla. Porque necesitan seguir siendo quienes son. Necesitan mantener su paz, su armonía, su creencia en la bondad de los seres sensibles. Si nos unimos a ustedes plenamente, si nos integramos en su sociedad, los cambiaremos. Nuestra violencia se volverá normal. Nuestras armas. Propagación. Nuestra forma de pensar infectará sus culturas. Miró alrededor de la cámara, encontrándose con los ojos de seres de docenas de mundos. Sabemos lo que somos. Somos la especie que casi se autodestruyó antes de abandonar nuestro mundo natal. Somos la especie que convierte cada herramienta en un arma y cada arma en una mejor arma. Somos la especie que lucha no solo para ganar, sino para asegurar que nuestros enemigos se arrepientan de la batalla. Nos necesitan cuando vienen los monstruos, pero no nos necesitan en sus hogares enseñando a sus hijos que la violencia es normal. La DRA. Sarah Kim dio un paso al frente. Hay algo más que deben entender. La humanidad ha pasado los últimos 600 ciclos aislada, aprendiendo a controlarnos. Desarrollamos reglas, ética, restricciones a nuestro propio comportamiento. Casi nos autodestruimos una vez. No permitiremos que eso vuelva a suceder, y no permitiremos que te suceda a ti. O'Brien añadió, lo llamamos la carga de la capacidad. El hecho de que podamos hacer algo no significa que debamos hacerlo. Podemos fabricar armas atómicas, así que las restringimos. Podemos crear plagas, así que las controlamos. Podemos librar una guerra total, así que elegimos cuándo parar. Pero esa carga es agotadora y requiere vigilancia constante. No podemos pedirte que la compartas. La canciller Ming guardó silencio un largo rato, su figura se arremolinaba en colores que Tessen reconoció como pensamientos profundos. Finalmente, habló, piden ser nuestros protectores, pero no nuestros iguales. Nuestros guardianes, pero no nuestros amigos. Los amigos pueden visitarnos, dijo Chen con una suave sonrisa. Proponemos intercambios diplomáticos y culturales regulares. Los científicos pueden colaborar. Los artistas pueden compartir su trabajo. Los niños pueden conocerse. Pero nuestro ejército permanece separado. Nuestras armas permanecen en cuarentena. Y nuestra forma de guerra sigue siendo solo nuestra. La usaremos cuando nos necesiten, pero solo cuando nos necesiten. ¿Y si rechazamos esta propuesta?, preguntó Krell, si insistimos en que se unan a nosotros por completo o se vayan por completo. La expresión de Chen se tornó seria. Entonces nos vamos. Regresaremos a nuestro espacio y cerraremos nuestras fronteras de nuevo. Pero la galaxia sabrá que existimos ahora. La galaxia sabrá que respondemos a las llamadas de ayuda. Y cuando llegue la próxima amenaza, porque siempre hay una próxima amenaza, nos encontrarán de nuevo. Nosotros vendremos. Siempre venimos cuando se nos llama. El Consejo debatió durante horas. Algunos argumentaron que la humanidad debería estar completamente integrada, que su poder debería compartirse equitativamente. Otros argumentaron que deberían ser expulsados por completo, que su presencia era demasiado peligrosa. Pero la mayoría entendió lo que Chen ofrecía. Protección sin dominación, fuerza sin corrupción. Finalmente, él se convocó a votación. La decisión fue casi unánime. La humanidad se convertiría en los guardianes del borde, defensores del espacio de la coalición, pero separados de su gobierno. Mantendrían su propio territorio, sus propias leyes, su propio ejército, pero responderían cuando el peligro amenazara y aceptarían el contacto regular con los mundos de la coalición. Al terminar la sesión del Consejo y al comenzar la retirada, Tessian se acercó al almirante Chen. La mujer humana miró al pequeño y delicado Bin con esos ojos depredadores que miraban al frente y que ya no parecían tan aterradores. Almirante, dijo Tessian, soy una guardiana de la historia. He registrado todo lo que sucedió aquí. Las generaciones futuras aprenderán sobre este momento, sobre cómo la humanidad nos salvó. ¿Qué quieres que sepan? Chen pensó un momento y luego respondió, diles que los monstruos no nacen, se hacen. Diles que la humanidad se convirtió en monstruos luchando contra monstruos. Primero contra nosotros mismos, luego contra los demás. Diles que sabemos lo que somos y que elegimos cada día. Ser más que eso. Hizo una pausa y añadió, y diles que el miedo no siempre es malo. El miedo te mantiene cauteloso. El miedo te mantiene a salvo. Es bueno que nos teman,
siempre y cuando entiendan que nos tememos aún más a nosotros mismos. Ese miedo es lo que nos mantiene a raya. Ese miedo es lo que nos convierte en héroes en lugar de villanos. Decian asintió, grabando cada palabra en su memoria, en su piedra de registro. Luego hizo una pregunta más. ¿Crees que algún día serás realmente parte de la comunidad galáctica? No solo guardianes, sino iguales, dijo Chen con una sonrisa. Quizás dentro de unos miles de ciclos, cuando hayamos demostrado nuestra valía, cuando hayamos demostrado que podemos proteger sin conquistar, defender sin dominar, cuando la galaxia nos mire y vea no solo nuestra capacidad de violencia, sino también nuestra capacidad de moderación. Ese será el día en que realmente nos unamos a ustedes. Espero vivir para verlo, dijo Tessen. Yo también, respondió Chen. Los humanos partieron 3 días después. Sus naves se formaron en formaciones precisas y saltaron al límite del espacio de la coalición, tomando posiciones a lo largo del borde galáctico. Construyeron estaciones allí, vigilando la oscuridad del exterior en busca de cualquier señal de los devoradores u otras amenazas. La vida en el santuario primario volvió lentamente a la normalidad. La coalición se reconstruyó, repobló mundos perdidos y reanudó su pacífica existencia. Pero todos sabían que las cosas habían cambiado. Más allá de sus fronteras, en la fría oscuridad del espacio, la humanidad observaba y esperaba. Pasaron años, luego décadas. Los devoradores nunca regresaron. Surgieron otras amenazas. Piratas, IA rebeldes, anomalías espaciales, y en cada ocasión, la humanidad respondió. Llegaron con rapidez, lidiaron con la amenaza con eficiencia y luego volvieron a su vigilancia. Siempre fueron profesionales, siempre efectivos y siempre ligeramente aterradores. Los jóvenes crecieron escuchando historias sobre los aterradores humanos. La especie que apareció cuando todo parecía perdido. Algunas historias los pintaban como héroes. Otras los pintaban como monstruos. La mayoría comprendía que eran ambas cosas. 50 ciclos después de la batalla de Santuario Prime. La guardiana Tessian estaba registrando el informe anual cuando recibió un mensaje de los territorios humanos. Era del almirante Chen, ahora anciano para los estándares humanos, pero aún perspicaz y fuerte. Guardiana Tessian, comenzaba el mensaje. Quería que supiera que hemos comenzado el proceso de integración con la sociedad de la coalición. No del todo, todavía no, pero poco a poco. Estudiantes humanos asisten a universidades de la coalición. Investigadores de la coalición trabajan en laboratorios humanos. Estamos aprendiendo unos de otros con cuidado y respeto. Chen hizo una pausa en la grabación, con una sonrisa en su rostro curtido. Seguimos siendo los guardianes del borde. Seguimos vigilando la oscuridad en busca de amenazas. Pero tal vez en otros 1000 ciclos, seamos más que guardianes. Tal vez simplemente seamos amigos. Gracias por contar nuestra historia de forma justa. Gracias por ayudar a otros a comprender quiénes somos y por qué somos así. El mensaje terminó y Tessian se sentó en su archivo, reflexionando sobre todo lo que había presenciado y registrado. Pensó en los jóvenes seres que leerían sus historias en los ciclos venideros. ¿Qué aprenderían de la historia de la humanidad? Aprenderían que los monstruos pueden ser héroes. Aprenderían que la capacidad de ejercer violencia, controlada y dirigida, puede proteger a los inocentes. Aprenderían que el miedo y el respeto pueden coexistir. Aprenderían que los seres más peligrosos son aquellos que conocen su propia naturaleza y eligen ser mejores que ella. Y lo más importante, aprenderían que cuando todo parezca perdido, cuando llegue la oscuridad y se desvanezca la esperanza, en algún lugar de la galaxia, la humanidad escuchará la llamada. Vendrán con sus armas y su voluntad, su violencia y su valor, su aterradora determinación para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y la galaxia estará agradecida y temerosa a partes iguales, sabiendo que tales protectores existen y esperando no necesitarlos nunca, pero también esperando que, cuando surja la necesidad, los humanos respondan, porque siempre lo hacen.